Estamos de vuelta, seguimos con más en esta mañana, en esta emisión especial de Prisma Informativo en vivo y en directo desde San Miguel Arcángel. Y nos acompaña Juan Carlos Morales Mejía, historiador, periodista, y claro, ha sido un hombre que ha estado vinculado mucho a contar, a recuperar la memoria de esta ciudad de Ibarra, que precisamente necesita eso, una recuperación mucho más profunda de esta memoria histórica. Juan Carlos, desde el contexto histórico, ¿qué es Ibarra? ¿Cuál es la trascendencia de Ibarra? Bueno, muchas gracias y en primer lugar felicitaciones porque este sitio es maravilloso. Los que nos están observando podemos mirar Ibarra y la laguna Yaguarcocha a la vez. No, bueno, teniendo un poco el ojo a la derecha. Pero es un lugar emblemático porque desde aquí nosotros podemos ver Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
algún inconveniente, pero lo hemos superado. Estamos en vivo desde San Miguel Arcángel, hablando sobre Ibarra, y conversamos con el historiador Juan Carlos Morales Mejía. Estábamos hablando de este origen de la ciudad, de este origen milenario, porque lo destacaba Juan Carlos, la historia de Ibarra no hay que contarla desde la fundación española, porque hay una historia antes de la fundación española. Y un poco también estábamos dialogando sobre la razón de ser de Ibarra, que es ese tema que, desde mi percepción, y perdona que lo haga en primera persona, se ha ido olvidando, se ha ido perdiendo. Bueno, como yo te decía, no hay que olvidar la historia de los caranquis, constructores de 5.000 tolas hace más de 1000 años. Aquí tenemos Ocapamba 68, el Tablón. Eso es lo primero, porque si no reconocemos la historia de los caranquis, desconocemos el legado indígena, ¿no? Y luego la historia de Ibarra, el origen, como tú bien dices, es por esta construcción de una ciudad comercial, a diferencia de Quito, que es fundada como una ciudad de conquista. Eso es un punto importante, porque Ibarra, lo que buscaban las élites quiteñas, además, no era la corona española, porque la corona española siempre fue despistada de lo que pasaba. De lo que tenía. Cristóbal de Troya, que representa a las élites de los textiles, los obrajes y las mitas, necesitan una ciudad para realizar el comercio desde Bogotá, Popayán, Quito e Ibarra, es decir, como un puerto de tierra. Pero ahí, durante 400 años, el monopolio de Guayaquil, que tiene su puerto, impide el progreso de la ciudad de Ibarra. Como yo te decía, nosotros los que vivimos en el norte conocimos el mar por Santo Domingo. Así es. No, y recién hace unos 20 años. Un largo viaje para ir a la playa. Hacia Tacames y Suá, que eran los lugares. Y entonces Ibarra ha perdido la perspectiva. Y ahora estamos mirando precisamente el otro lado. La otra perspectiva que se ha olvidado de Ibarra es la salida a la Amazonía. Imbabura y Carchi son las dos únicas provincias del Ecuador que no tenemos salida a la Amazonía. Estamos a 14 horas de Lumbaquí, cuando por Pimampiro o Mariano Acosta podemos estar a 2 horas y media. Entonces nuestras autoridades y la gente, la ciudadanía, no toma conciencia de todo el potencial que significaría unir el Pacífico con el Atlántico. Y esto no es cosa de locos. Nos olvidemos, Juan Carlos, que en algún momento había la idea de unir la vía San Lorenzo, Ibarra, Manaos. Es que esa es la perspectiva. Porque Bolivia y Perú ya lo están haciendo, están uniendo Manaos. Pero por este tema de los conflictos de Odebrecht se ha parado esa carretera. Pero yendo más allá del mundo, China, Beijing, está uniendo Beijing con Londres en 14 días van a estar. Esa es la ruta de la seda. Y entonces nosotros como ibarreños seguimos dormidos, aletargados, apáticos hacia el progreso de Ibarra. Y otro tema importantísimo, nos seguimos viendo, como se dice, el ombligo. Y no tenemos la perspectiva. Mira, nosotros desde aquí podemos ver la mega ciudad que se está construyendo desde Ibarra, Otavalo, que literalmente va a engullir, esa es la palabra, a Tuntaqui. En 20 años Atuntaqui va a ser parte de Ibarra y Otavalo. En ese momento ya San Antonio, por ejemplo, que es una parroquia rural. ¿Te acuerdas que querían ser cantón? Así es. Una de las cosas más absurdas, ¿no? Es como que el Inca hace 20 años habría querido ser cantón de Quito. Quito tiene 86 kilómetros de largo. O Carapungo. Claro, 86 kilómetros de largo por 8 de ancho. Ibarra, Otavalo tiene apenas 21 kilómetros. Es como decir, de la Alameda al Inca. ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros debemos pensar y olvidarnos de esos regionalismos absurdos, atávicos, parroquiales, de seguir pensando en Atuntaqui, Otavalo, Ibarra. Eso no va a existir en 20 años. Entonces, ¿para qué unirnos? Para proteger las laderas del Imbabura, porque ahí está el agua. Si no hacemos eso, van a seguir las construcciones, porque no va a haber la normativa entre Atuntaqui, Ibarra y Otavalo, porque cada uno va a estar realizando sus proyectos de manera separada. Entonces, esas son para eso nos sirve la historia. Y eso se desconoce, y la preocupación es que se desconoce desde quienes terminan dirigiendo la ciudad. Porque claro, la ciudadanía en su diario convivir, por lo menos
o lamentablemente no estaba involucrado con esas referencias. Pero cuando uno asume la responsabilidad de administrar y generar el futuro de esta ciudad, debería conocerle para, bueno, decir, a esto vamos. Porque Ibarra en este momento no sabemos que somos una ciudad grande. Curiosamente, hace 13 años está parada mi investigación de Ibarra, un libro que lo tenía hecho, pero las autoridades de esa época jamás se preocuparon de poner a la ciudadanía la historia. Porque uno a veces piensa que la historia es una cosa de viejitos del pasado, viejitas que está ahí dormida. No, la historia sirve para interrogarnos y para decirnos, a ver, ustedes se han olvidado de los orígenes. Ayer mismo publiqué en el diario El Telégrafo un artículo que se llama Ibarra, la ciudad burlada. Porque eso hemos sido, ¿no? Como muchos años fue Manta, que por suerte ahora tiene su puerto en Pozorja y todo, pero las élites siempre han buscado a las ciudades más pequeñas hacerles un lado. Mira, cuando fue el oleoducto hacia Esmeraldas debía pasar por Imbabura, pero los intereses creados le hizo que pase por Baeza. Y yo tuve la suerte con José Villarreal y su esposa Elena de ir de Manaos a Belén do Pará 7 días por el Amazonas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿para qué sirven esos viajes? Justamente son viajes que nos permiten encontrar el destino de Ibarra. Fíjate tú que en Manaos compran papas en Holanda, cuando podrían comprar papas en el Carche. Y esa es la otra perspectiva de Ibarra. Y Manaos es una mega ciudad. Por ahí no sabemos la dimensión, pero Manaos es una mega ciudad. Tiene 3 millones de habitantes, tiene el Teatro de la Ópera, uno de los más grandes de América del Sur, porque Manaos era una ciudad del caucho. Se dice la leyenda que ahí cantó incluso el famoso Caruso, ¿no? Y entonces lo que perdemos la perspectiva es que Ibarra tiene que convertirse en la capital de la zona 1. Nosotros seguimos pensando de manera horizontal, pensamos Tulcán, Ibarra, Quito. Debemos pensar Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio, Manaos, Belén do Pará. Cuando cambiemos el chip, y eso, el chip se cambia leyendo, se cambia conociendo la historia. Pero si despreciamos la historia, va a pasar 100 años y es como nosotros con las fotografías. Decimos, ¿para qué estaban realizando las mingas? Vamos a ser un pueblo sin amnesia, sin memoria, y cuando no se tiene eso, no se tiene la perspectiva del futuro. Por ejemplo, ayer justo estaba leyendo sobre el tema de la independencia y cómo se distribuyeron la deuda que tenían los países independentistas con Inglaterra, y recordé algo que hasta algún momento tuve la oportunidad de leer, que San Lorenzo pertenecía a Ibarra. Porque claro, después en las deudas para tratar de pagar a Inglaterra se le concesionó tierras en San Lorenzo y ahí llegaban buques de alto calado ingleses, pero era considerado parte de Ibarra San Lorenzo. Bueno, antiguamente se llamaba El Pailón. Y una cosa curiosa, y ahí uno puede encontrar los motivos de la fundación, ahora que estamos hablando de eso. El año siguiente de la fundación, es decir, en 1607, Cristóbal de Troya hace la primera incursión al Pailón. Entonces es muy lindo porque están los diarios, ¿no? Y él cómo se enfrenta, así como Cristóbal Colón, con baratijas y todo, hacia los pueblos que vivían ahí. Es decir, era una mirada, era un proyecto que estaba pensado. Porque imaginémonos en esa época, si hasta el siglo XIX, antes de la llegada del tren en 1908, ir desde Quito a Guayaquil era 15 días en el 19. 15 días, ¿no? Cuando no llovía. Claro. ¿No? Y cuando crea Eloy Alfaro el tren, son 14 horas. Entonces eso hace una cuestión que se llama un movimiento del espacio-tiempo. ¿Qué significa? Que acerca a las ciudades y construye un tema de identidad. Porque Eloy Alfaro miraba de manera geopolítica. Entonces así nosotros debemos de mirar a Ibarra. No olvidemos, tú mencionaste Carapungo, ¿no? Solo en Carapungo y Carcelén existen 300,000 habitantes y en Imbabura hay 350,000. O sea, podríamos ser un barrio de Quito, pero bueno, no lo somos. Pero debemos mirar geopolíticamente, ¿no? Primero, apenas estamos a 45 a 50 kilómetros de la salida. En lugar de estar
allí inaugurando obras a veces sin sentido. No estoy hablando de las autoridades actuales, sino de la unión de todas las autoridades. Aquí tiene que unirse el alcalde de Otavalo, el alcalde de Cotacachi, dejar la alcaldesa de Ibarra, dejar sus diferencias ideológicas y políticas y pensar como provincia. No estamos pensando como provincia. Los manavitas, ellos sí piensan, dicen, Manaba es amigo de un Manaba. Pero aquí parecemos enemigos. Así es. Cuando la situación al final va a ser favorable para todos. Entonces, debemos concluir la salida a la Amazonía. Es una vergüenza, literal, que en pleno siglo XXI Imbabura no tenga las salidas hacia la Amazonía. Cuando todas las provincias, a excepción de Cañar, que es pequeñito y es por eso, tienen su salida. Porque eso no es solamente un tema de deforestación de los árboles o cualquier situación, sino son puentes para conocer lugares. Y yo pregunto a la gente que nos está escuchando, ¿quién conoce Lumbaquí? Las hermosas cascadas, es un sector turístico en Loreto, en Orellana, maravilloso para unir, ahí sí un cordón turístico entre Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Son visiones que todavía faltan referenciarlas en la ciudad y de alguna manera la construcción de la historia permitiría entender cuál es el futuro de Ibarra. ¿Qué se debe hacer desde la necesidad de que no solamente las autoridades, sino la ciudadanía pueda recuperar esa memoria y claro, con una vez recuperar esa memoria, unirse todos y decir, muy bien, señores autoridades, esto es lo que queremos, para esto debemos apuntar? Bueno, como todo, primero hay que pasar por el libro, ¿no? El libro, las ideas nos llenan de visiones diferentes. Pensemos en Eloy Alfaro, digamos en Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que acaban de robarse, dicho sea de paso, su testamento, ¿no es cierto? Son las ideas que tuvo de Francia, ¿no es cierto? Las ideas de la fraternidad, las ideas de la toma de la Bastilla, de la Ilustración, que permitieron que él pudiera influenciar en gente como el Marqués de Selva Alegre, Salinas, Morales, Pablo Arenas, para cambiar, voy a usar los términos de ahora, el chip de las personas. Entonces los ibarreños, y yo digo ibarreños no a los que nacen, porque eso es otra idea absurda y que representa una tara. Todo el que vive en Ibarra es ibarreño, ¿no? ¿Por qué? Porque si no seguimos con eso se llama chauvinismo, que era un general francés que creía que su ciudad era la mejor del mundo. No, es Chauvin se llamaba. Entonces las personas parroquiales, provincianas, en el mal sentido, que piensan eso, siguen construyéndose. Ahora, hay una diferencia, acabo de decir la palabra provinciales, ¿no es cierto? Hay un tema que es lo provincial y la provincialidad. Lo provincial es esa idea de una visión cerrada, sesgada, ortodoxa, y en cambio la provincialidad es la maravilla de vivir en provincia. Tú y yo que hemos vivido en Quito, sabemos los largos desplazamientos que significaban ir de un lugar a otro. Así es. En cambio, es muy lindo y eso uno tiene que sentirse orgulloso de vivir en provincia. No, porque primero está lejos del estrés, tiene estos lugares maravillosos en apenas 10 minutos. Y yo siempre digo, tenemos termas, tenemos paisajes en Angochagua, ¿no? En Angochagua es un lugar espléndido. Realicé un trabajo de 2 años y pude conocer uno de los lugares más encantadores de Imbabura, que se llama Mucha Najunrumi, que significa las piedras que se besan. Porque esa es otra de las cuestiones terribles de Ibarra y de nuestro país, que desconocemos al otro. Desconocemos con esta mirada, entre comillas, racista de la ciudad de los blancos, que eso es falso, porque para otro programa podemos hablar de por qué Ibarra es la ciudad blanca, que es un tema de higiene más bien. Con el paludismo no hay que olvidar al doctor Jaime Rivadeneira, que eliminó el paludismo de Ibarra. Por eso la ciudad es blanca. Pintando cal en las paredes para evitar el tema de zancudo. De los zancudos, ¿no es cierto? Pero lo que yo hablaba es que olvidamos al otro. Es decir, olvidamos la historia de los caranquis y por ende olvidamos a los indígenas. Y olvidamos
que los jesuitas tenían 1570 esclavos en el Valle del Chota. Mira, acabamos de conversar con una reina de Ibarra, con una representante simbólica que por temas que no valen al caso ya no se va a dar. Pero ella misma es una representante de esa esclavización que tuvieron sus ancestros. Y todos nosotros, incluido tú y yo, según César Paz y Miño, que ha investigado el ADN, tenemos partes indígenas y tenemos partes afro. Y como dice el dicho, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. ¿Qué significa esto? Que nos causa un poco de risa. Es que el que no tiene de indígena, no tiene de, como peyorativamente se habla de indio, tiene también de afro. Entonces esas realidades, en lugar de ser trabas y anclas, deberían servir para unirnos y para ser mejores. Esta es una ciudad comercial, es una ciudad hospitalaria. Entonces esas miradas desde la xenofobia son terribles, no le hacen ningún bien a una ciudad que es comercial además, porque es una ciudad abierta, a diferencia de Riobamba y de La Tacunga, que son ciudades cerradas. Nosotros somos abiertos como Santo Domingo y como Ambato. Pero todas estas cosas que uno a veces habla o da ciertos temas, deben estar en un libro. Yo te estaba comentando fuera de cámaras que hace 13 años no puedo imprimir el libro de la historia de Ibarra. No es un beneficio para mí, porque puedo hacerlos en otros lugares. Es que los niños y los jóvenes no están conociendo su historia. Y eso es terrible porque los griegos, siempre digo esto, tenían dos preguntas básicas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Cuando uno responde eso, puede tener la certeza de saber hacia dónde va. Pero si no tenemos la brújula, somos unas personas como zombies que andamos sin saber nuestros orígenes y además creyéndonos lo que no somos, que eso es lo peor. Es lo más complicado. Sí. Quiero agradecer a Juan Carlos, ha sido importante y necesario sus reflexiones en este momento de festejar. Sí, hay que festejar a la ciudad, pero es fundamental empezar a recordar el origen, la razón y el porqué de esta hermosa ciudad de Ibarra, a la cual todos amamos y lógicamente queremos que llegue a ese esplendor que hace un poco más de 400 años alguien ya lo visualizó. Ibarra debería hacer esto y lo pensaron para eso. Ojalá se pueda retomar esa visión. Finalizamos el espacio de entrevista de amigos televidentes, nos vamos a una breve pausa y continuamos con más en esta emisión especial por inicio de Fiestas de Ibarra.